Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy, continuando con el segundo libro de Yang Cheng, vamos con los capítulos 24, 25 y 26 de este segundo libro de esta Avatar. Por lo mismo, no les meto guaguara, no les digo más. Cortemos y comencemos con los episodios, con los capítulos que tocan el día de hoy. Así que, empecemos. Capítulo 24. De primera mano. Comparado con el horror detrás de ellos, el mar era un claro descanso, un lugar para bañar la mente de Kavik más que su cuerpo. Mi elemento, pensó. Gracias a las mareas, el agua llegaba en suaves olas, parches de coral oscuro que se extendían debajo de la superficie, palmas de nueces de pan arricimadas a lo largo de los bordes de la arena. Sus frutos podrían haberse convertido en una papilla blanda y pegajosa, pero de las fondas solo colgaban especímenes inmaduros e incomibles. «No lo entiendo», dijo Jujinta. «Esto solo es una cala». Kavik sabía lo que quería decir. Los rastros de Chase se los habían llevado hasta ahí, lo que significaba que ese lugar debía haber sido un factor en sus planes, pero la playa era idílica. Los peces nadaban, los cangrejos se escabullían por las rocas. Dudaba mucho que la relación al aire libre fuera parte de la fórmula de la unanimidad. Yang Cheng reflexionó sobre las aguas bravas espumosas. Tal vez nuestros anfitriones puedan decirnos el significado de este lugar. Gritó lo suficientemente fuerte como para asustar a sus dos compañeros. Si pueden perdonarnos por traspasar. Kavik pensó que estaba retrocediendo, que la isla realmente era el hogar de los espíritus, hasta que el sonido muy humano de pasos llegó detrás de un arbusto, alto y florido. Se dio la vuelta y extrajo una tira de agua de la cantimplora a su costado. Un niño de unos 12 o 13 años apareció a la vista, seguido de una niña de la misma edad. Sus ropas estaban hechas jirones y carcomidas por la sal, sus mejillas hundidas por el hambre. Parecían las víctimas de un naufragio. ¿Sabías que estuvieron allí todo el tiempo?, susurró Jujinta. No, respondió Yang Cheng. No hasta que lleguemos a la orilla. Kavik volvió a formar el agua en una esfera menos amenazante, sosteniéndola a un lado con una mano mientras extendía la otra. «Oigan», dijo arriesgándose a dar un paso adelante. «No los vamos a lastimar». «No te muevas», advirtió Jujinta. A la niña y al niño no parecía gustarles que Kavik se acercara, pero sus ojos se sintieron atraídos por el agua dulce. Se humedecieron los labios llenos de costras. «Tienen sed», él dijo. «Aquí podemos compartir. Vengan». Mientras se acercaba, debió moverse demasiado rápido o poner una cara poco amistosa. La chica se abalanzó hacia adelante tan rápido como una víbora y lo golpeó con un solo nudillo justo en la palma de su mano. Una descarga puntual recorrió el cuerpo de Kavik, que subió por su brazo, cruzó su pecho y llegó hasta su otra mano. El entumecimiento siguió como la lluvia que brota de una alcantarilla. La única razón por la que no gritó fue porque sus pulmones estaban atrapados en el camino. El agua que estaba controlando cayó a la arena. Su poder sobre ella desapareció. Su hombro cayó lo suficientemente bajo como para que la correa de piel se deslizara. La niña agarró la bolsa y huyó por la playa perseguida por el niño. Kavik encontró el aliento para aullar mientras se retorcía, tratando de recuperar la sensación en sus brazos. Yang Cheng lo agarró y lo obligó a sentarse. «¿Estás bien?», Ella pasó sus manos por su cuerpo y palpó confundida. No te sientes herido». Para ella, tal vez no lo estaba. «¡Ah! ¿Qué ranas voladoras fue eso?». El impacto se había clavado entre el músculo y el hueso, directamente en los huecos de su cuerpo. No sabía que tenía huecos en su cuerpo. «Nunca había visto una técnica así», dijo Jujinta con demasiada admiración por alguien que acababa de derribar a su compañero. «Pero te dije que no te acercaras». «¿Qué tan malo es?», Yang Cheng le preguntó a Kavik. Sabía lo que ella estaba preguntando. Ella podría tratar de darle primeros auxilios más extensos, pero a costa de perseguir a los niños. Él se puso de pie. El entumecimiento había comenzado a despejarse, pero muy lentamente. Intentó extraer agua de la arena húmeda, pero solo un patético zarcillo se elevó para satisfacer sus esfuerzos. El golpe había debilitado su control de alguna manera. Si los efectos fueran permanentes... no quería pensar en esa posibilidad. Me iré caminando, gruñó.
Si bien los niños podrían haber sido entrenados en métodos mejorados de combate, afortunadamente eran novatos en lo que respectaba a la evasión. Huyeron por la playa y dejaron huellas. La sensación en los brazos de Kavik regresó gradualmente cuando el equipo del Avatar los perseguía, y también algo de su control. «Una buena señal», dijo Yang Chen, aunque por su tono claramente no tenía un punto de referencia para comparar. Ella, Kavik y Jujinta siguieron los huellos alrededor de una pequeña pendiente. Al otro lado había una gruta. La arena estaba llena de núcleos de nueces, de pan podridos y un gran lecho de cenizas que una vez albergó una fogata. Sospechaba que, a veces, el agua dulce se deslizaba por los surcos oscuros de las rocas de arriba, pero hoy no lo había hecho. El niño y la niña eran sobrevivientes en sus últimos momentos. A pesar de eso, ya estaban a la mitad de la escarpada. «Por favor, bajen de allí», dijo Yang Chen, «antes de que se lastimen». La pareja probablemente se dio cuenta de lo vulnerables que estaban, atrapados en la superficie del acantilado como huecos de hielo. Lentamente volvieron a bajar a la arena. El odre de agua de Kavik colgaba sobre el hombro huesudo de la niña, ya vacío. «Tenemos más», dijo Yang Chen. «Comida también. Deben tener hambre, ¿no?» Ellos no respondieron. «Queremos ayudar», dijo Kavik. «Cuéntenos, ¿qué pasó aquí?» Aún nada. El silencio fue la jugada más inteligente. Eso lo tuvo que admitir Kavik. Esos niños no sabían quiénes eran él, Yang Chen y Jujinta, amigos o enemigos. Todos podrían estar de pie en la playa por un tiempo. Yang Chen alcanzó detrás de su cabeza para desabrochar su bufanda, dispuesta a rebelarse para ganarse su confianza. «Soy el Avatar, estoy aquí para ayudar». Jujinta le puso la mano en el codo. «Espera», dijo. «Déjame hablarles en un idioma que entiendan». Avanzó hacia los niños. Kavik recordó de repente la primera vez que se conocieron, cuando Jujinta había insertado casualmente una hoja en otro mensajero durante lo que se suponía era una práctica amistosa de tiro. «Juji, no». Demasiado tarde. Las dagas ya estaban en sus manos. El primer cuchillo se hundió en un trozo de madera flotante del tamaño de un melocotón a 20 pasos de distancia. El objetivo rebotó en el aire por el impacto y el segundo cuchillo dio en el blanco antes de aterrizar. El tercero fue solo para mostrar un gran gesto grosero a las leyes que rigen el cosmos. El bloque de madera aterrizó limpiamente en el nuevo trípode que lo mantuvo elevado sobre la arena. Jujinta había hecho malabares con un objeto desde lejos, usando solo las puntas de sus espadas. «¿Vieron eso?», les dijo a los niños atónitos mientras sus bocas aún estaban abiertas. «La mayoría de la gente no sabe lo que se necesita para lograr una hazaña como esa». La niña y el niño miraron a Jujinta con nerviosismo. Su truco, destinado a desarmar, podría haber sido interpretado como una amenaza de huir. Pero cada talento notable representa a docenas de personas que no pudieron pasar el corte. Continuó Jujinta. «Afilas una espada, pero descartas las piedras de moler. Lo sé porque crecí en una isla como esta. Sé lo que sucede en este tipo de lugares. Me di cuenta de inmediato que los tres estamos cortados por la misma tijera». En el lapso de su discurso, se les había arreglado para acercarse a ellos sin sufrir un pinchazo paralizante. Ahora, Jujinta les dio una palmada en el hombro a ambos. «Podría comportarme como la gente que dirigía este campamento y prometerles que solo nos llevaremos a uno de ustedes a un lugar seguro, al que resulte más útil para nosotros, y dejaremos que el otro se pudra. Estoy seguro de que están acostumbrados a ese tipo de competiciones». Yang Chen comenzó a avanzar en protesta. «Sin embargo, no lo haremos», continuó Jujinta. «Vamos a rescatarlos a ambos, y una vez que lo hagamos, ninguno de ustedes tendrá que responder por las horribles acciones que se han cometido para sobrevivir». El niño y la niña comenzaron a temblar. «Haremos como si nada de esto hubiera pasado», les dijo Jujinta al oído con tanta delicadeza como si los estuviera canturreando para que se durmieran. «Solo necesitan responder las preguntas de mis amigos, y entonces todo será perdonado». Los niños rompieron a llorar. «Por los espíritus misericordiosos, Juji», murmuró Kavik por lo bajo. Esta tenía que ser una de las demostraciones de manipulación más crueles que jamás había visto Jujinta. Se dio la vuelta para mirar a Kavik y a Yang Chen. «Hagan sus preguntas», dijo.
Ustedes dos son mejores para hablar. El nombre de la niña era Xian y el niño era Raitei. Provenían de diferentes pueblos a lo largo de la cadena de islas Natsu, donde los límites nacionales eran borrosos y era difícil encontrar trabajo. Habían respondido a la llamada de un barco visitante sin identificación que reclutaba hombres y mujeres en todo el archipiélago. La edad y el estado físico no importaban, solo la voluntad de hacer sacrificios por sus familias. El viaje se haría enteramente bajo cubierta. Maestros como Raitei se pusieron de pie para ganar dinero extra. «Debemos sonar como unos tontos», dijo Osco. «Al contrario», contestó Yang Chen suavemente. «Lo entendemos completamente. No tenían muchas opciones». Una vez que llegaron a esa isla desconocida, fueron separados en grupos. Aquellos que no podían controlar, como Xian, se vieron obligados a entrenar sus cuerpos hasta que se rompieron. «Practicábamos nuestros golpes unos a otros», dijo. «Después de que me golpeaste en la playa, no pude controlar nada», dijo Kavik. «¿Te enseñaron cómo hacer eso a través de pura prueba y error?» «Extendiste la mano y te quedaste quieto», contestó Xian. «No creo que pudiera haberte golpeado si te estuvieras moviendo». Surgió un patrón en su historia de los reclutas separados en múltiples pequeñas divisiones, como una parcela de tierra dedicada a diferentes cultivos. Los pocos maestros tierra presentes habían sido llevados más profundamente al interior volcánico de la isla con algún propósito desconocido. Jamás regresaron. Se asignó un grupo seleccionado al azar para practicar herbolaria en el lado de sotavento de la isla, donde crecían extrañas flores y arbustos. Nunca regresaron. Los no maestros del grupo de 100, que no podían seguir el ritmo físicamente, fueron llevados uno por uno. Admitir que estabas herido fue un error que rápidamente aprendieron a evitar, pero que unos podrían inducir en otros. «Nos pegábamos más y más fuerte», susurró la niña secándose los ojos. «Cualquier cosa para evitar el clasificar en último lugar. Nos dijeron que los heridos eran enviados a casa con menos paga. No lo cuestionamos. No pudimos». «Entendemos». Esta vez fue Jujinta quien habló con bastante convicción para los tres. Yang Chen y Kavik escondieron sus muecas. «Todo fue en vano», murmuró Raitei. «Hace varios meses los subcampeones del campamento se fueron. Dejaron de llegar nuevos reclutas. Lo mismo hicieron los barcos de suministro. Eso coincidió aproximadamente con la debacle de Henshi en Viner. Chase podría haber decidido cortar los lazos en caso de que se descubriera la isla y un rastro que la llevara a ella. Para entonces, solo quedábamos 2 docenas», continuó Raitei. «Una vez que nos quedó claro que estábamos solos, los adultos buscaron un par de botes podridos e intentaron huir. Queríamos ir con ellos, pero no nos dejaron», agregó Xian. «Sin espacio suficiente. Fue lo único que dijeron». «Espíritus», pensó Kavik. «Habrían vuelto por ustedes, ¿verdad?» Raitei era demasiado joven para darle una mirada tan condescendiente. «No parecía ser su mayor preocupación», dijo con sarcasmo. «Sin embargo, nos ayudó al final. Una tormenta azotó la isla esa misma noche. Probablemente seamos los únicos 2 sobrevivientes». La brutalidad de ese lugar había infectado a los residentes, una cepa especial de fiebre que Chase había exhumado del suelo. «¿En qué grupo estabas?», Yang Chen le preguntó a Raitei. «¿Cómo te entrenaron?». «Yo era parte del grupo de fuego control». Miró a su audiencia con ojos dorados y se levantó de la arena. «En cuanto a nuestro entrenamiento, tal vez sea mejor si te lo muestro». Los condujo de regreso alrededor del promontorio, a la sección de la playa a la que habían llegado por primera vez. La pequeña porción de paraíso con sus arenas limpias y aguas azules. Raitei le hizo señas a Yang Chen para que se acercara, ya que hacía mucho tiempo que lo había convertido en el líder, y susurró. Lo que sea que le dijo, la hizo palidecer. Echó a correr hacia el agua, y antes de que Kavik o Jujinta pudieran advertirle que el agua ya le llegaba a la cintura, con un poderoso salto se zambulló en el mar y desapareció bajo la superficie. Su cuerpo se convirtió en un borrón distante, tan rápido como una capa plateada, y luego la perdieron de vista.
Antes de que tuvieran la oportunidad de temer por su seguridad, un destello de luz atravesó el agua, tan breve y brillante como las luciérnagas que Yang Chen le había mostrado una vez en el templo aire del norte a Kavik. El viento se levantó a su espalda y reconoció el movimiento de aire como una succión, la prisa por llenar un vacío. El espacio comenzó a abrirse en el mar. Kavik había visto al avatar abrir olas antes, pero lo había hecho desde la orilla, con ráfagas de aire control, de la misma manera que una persona normal arroja piedras a través de un estanque. Esta vez se había dejado tragar por la bestia antes de explotarla desde adentro. Un rugido de marea se elevó en sus oídos. La brecha en el océano se ensanchó lo suficiente como para que él viera a Yang Chen separando las paredes de agua. La pieza de trabajo inicialmente resistió, pero luego conquistó las fauces del tornillo de banco, el fondo marino descubierto. El arrecife de coral se convirtió en un seto transitable. «¡Wow! ¿Todos los maestros aguas son tan poderosos?», Cien murmuró. Incluso más notable que la creación del campo de tierra firme fue el movimiento mínimo que Yang Chen necesitaba para mantenerlo. «Quédate», decía la mano detrás de ella a todo el océano, aunque la superficie era el doble de su altura. Con la otra se arrodilló y recogió un objeto oscuro del suelo arenoso. Kavik pensó que era una hebra de algas largas hasta que los eslabones cayeron en su lugar, colgando de su agarre. Una cadena. Yang Chen tiró hasta que aguantó, un extremo anclado en la roca. El otro extremo terminaba en un bucle, un manguito. Kavik buscó en la arena expuesta y vio la regularidad que había pasado por alto antes. El trabajo de los seres humanos. Una rejilla de puntas de hierro como aquella sobre la que se arrodilló Yang Chen, atornillada a la orilla, espaciadas uniformemente, 10 por 10. «Nos hicieron hacer fuego control bajo el agua», explicó Raitei. «No producir llamas. Eso hubiera sido imposible. El objetivo era luchar contra la presión circundante y ejercer tanta fuerza y voluntad como pudieras en un solo estallido, como una explosión». «Las cadenas», dijo Kavik. Raitei miró fijamente al horizonte. «El progreso inicial solo era posible si realmente creías que ibas a morir». Yang Chen regresó al grupo. El mar se cerró detrás de ella limpiamente, como si los elementos tuvieran miedo de hacer un desastre en su presencia. Su mirada era asesina. Caminó directamente hacia Raitei. Sus rodillas se doblaron. «Ya no más», dijo, temeroso del titán que había venido del mar. «Ese fue solo el primer paso. Hay más, pero nunca llegué tan lejos». «Entonces, ¿quién sí lo hizo?», exigió Yang Chen. «¿Cuántos?». Raitei se limpió la boca como un carterista bajo interrogatorio de la ley. Solo 3 de los reclutas sobrevivientes fueron elegidos para continuar. Supongo que tenías que tener grandes pulmones o algo así. Todos eran enormes. Kavik le describió a Tapa, Xiaoyun y Jingsu. «Sí», dijo Raitei asintiendo. «Son ellos. Los encargados del campamento se los llevaron en un barco. Un barco de verdad, mucho antes de que el resto de nosotros fuéramos abandonados. Aún recuerdo al tipo de las orejas largas sonriéndonos y despidiéndonos con la mano. Rata cerda presumido». «¿Nadie más?», preguntó Kavik. Un destello de resentimiento en los ojos de Raitei nacido del rechazo. «Nadie más». Información canjeada por un pago extraño. Raitei les había dado la vuelta a sus conjeturas. Cambió su comprensión del mundo. Saber dónde terminó la unanimidad significaba que finalmente podrían liberarse de su enfrentamiento con Chase. Solo quedaba Tapa, la última ficha que necesitaban para completar su jugada. Al menos con esa información, tenían la esperanza de que podían ganar. «Saldremos de esta roca abandonada por los espíritus», dijo Yang Chen, mientras se alejaba con Cien y Raitei. Le arrojó a Kavik un pequeño objeto oscuro que no había podido recoger del fondo del mar. Le dio la vuelta, creyendo que era una roca normal, hasta que vio los labios de caparazón negros cerrados. Un abulón de noche. Capítulo 25. El precio. «¿Viniste aquí en un bisonte volador?», preguntó Raitei. Sospechaba más que Cien, a quien Niu Yan había cautivado de inmediato y ya estaba acariciando el suave pelaje de la parte superior de su nariz. «Hazte amigo de un nómada aire o su compañero, y a veces puedes pedir prestado uno», dijo Yang Chen. Y técnicamente era verdad.
Subieron a bordo y despegaron. La isla no podía retroceder en la distancia lo suficientemente rápido. Pronto, Cien y Raitei, ambos exhaustos, se quedaron dormidos en la parte trasera de la silla. Yang Chen los vio dormir. Ella estaba desarrollando armas, murmuró. Chase estaba fabricando herramientas a través de la producción en masa. Un juego de números en el que descartaba las fallas. La unanimidad simplemente fue su mayor éxito. El avatar miró hacia arriba con los ojos en llamas. Ella tiene que pagar por esto. No puede irse limpia. Ella debe llegar a ver sus planes incumplidos. ¿Qué haremos con los niños?, preguntó Jujinta. Encuentra a sus familias si las tienen. Yang Chen movió la cabeza hacia un lado. Pero eso no es perfectamente seguro, ¿verdad? Chase podría volver a por ellos, especialmente Raitei. Incluso si nunca domina la técnica completa, será la última persona más cercana en el mundo a la unanimidad una vez que neutralicemos a Tapa. Había llegado a valer su peso en platino varias veces, dijo Jujinta. Yang Chen suspiró con cansancio y Kabek recordó que ella también necesitaba dormir. El movimiento más inteligente sería esconderlos hasta que las cosas se calmen, murmuró. La ironía pareció pesarle mucho. Eso fue exactamente lo que Ayunerak había hecho con él. Eso también fue lo que Yang Chen había hecho con los Maestros Fuego, ambos con fines desastrosos. Kabik se preguntó cómo Cien y Raitei podrían manejar ser secuestrados del mundo una vez más. Yang Chen había mencionado que Tapa disfrutaba bastante de su aislamiento en las montañas, mientras que Henshe consideraba que los mismos muebles eran escandalosos, un crimen contra su persona. Kabik se agarró a la barandilla de la silla mirando hacia la isla, reducida a la invisibilidad. Supuso que todo era cuestión de perspectiva. No podían aterrizar en Taco, especialmente no con sus nuevos pasajeros. Yang Chen guió a Nuyan a un camino vacío en las afueras. Un extremo conducía al corazón de la ciudad y el otro a un pequeño pueblo donde con suerte se podría encontrar una posada o algún otro tipo de alojamiento. Nuyan se refugió detrás de un montículo verde para aterrizar. Una vez que sus patas tocaron la hierba, Yang Chen ayudó a todos a desembarcar. Raitei se arrastró hasta la cima de la pequeña colina y miró a su alrededor, vigilando el área en caso de que alguien los hubiera visto. Inteligente, pensó Kabik. Te vamos a ayudar, le dijo Yang Chen a Cien con palmaditas firmes en los hombros. Tomará un tiempo, pero haremos las cosas lo mejor que podamos. Sé que no te hemos contado mucho sobre nosotros, pero te prometo que estamos de tu lado. Respóndeme una pregunta, dijo Raitei. El camino debió haber estado despejado porque supuso de pie de alto, respaldado por la puesta del sol. ¿Vas a derribar a las personas que dirigían el campamento? ¿De verdad vas a arrestar a Chase? Yang Chen se quitó el pañuelo y se sacudió el cabello. Ella era el avatar, una vengadora revelada en su totalidad, y un fuerte orgullo brillaba en sus ojos. Juro por los espíritus que la llevaremos a la justicia. Para cuando terminemos, ella no tendrá ni una pulgada cuadrada de tierra a su nombre. Raitei asintió. La luz brilló en su rostro y su expresión hizo que Kabik se diera cuenta de muchas cosas a la vez. Múltiples percepciones se abrieron paso a través de la atestada puerta de su mente, acelerando sus pensamientos, pero ralentizando su cuerpo. Todos tenían la culpa. Él, Yang Chen, Jujinta, hicieron un completo lío de su seguridad operativa en el viaje de regreso y dijeron sus secretos en voz alta. Raitei había estado fingiendo dormir todo el tiempo. Kabik nunca había estado más seguro de nada en su vida. Raitei había escuchado cada palabra. Kabik lanzó un grito. El espacio limitado en su garganta le impidió formar una mejor advertencia. ¿Qué fue lo que Kudan había dicho una vez? Yang Chen era demasiado confiada. Había asumido que Raitei había preguntado por Chase por la necesidad de ver castigado a su torturador. En cambio, había estado confirmando si Yang Chen planeaba arruinar su oportunidad de oro. Raitei era un activo inmensamente valioso. Lo revelaron tan descuidadamente, pero solo para las personas adecuadas.
las que lo trajeron a la isla y lo hicieron sufrir en primer lugar. Suficiente dinero podría curar cualquier herida. El chico inhaló fuertemente por la nariz y su estómago se hundió sobre sí mismo. Kavik se zambulló en Yang Cheng con la intención de derribarla a ella y a Xian al suelo. No había dado un solo paso antes de saber que los había condenado, atrayendo su atención hacia sí mismo cuando debería haber prestado atención a la amenaza. Si hubiera sido Tapa o incluso Kalyan de pie en la colina, habría reaccionado como un rayo. Pero este era un niño al que había salvado, y su guardia no estaba más levantada contra él de lo que habría estado contra una de sus pacientes en el hospital. Jujinta se dio cuenta de la situación, pero tan rápido como era, no sería lo suficientemente rápido. Sin embargo, al avatar no le faltaban compañeros. Nuyan embestió a Raitei, lanzando su masa peluda entre su maestro aire y el peligro. Kavik escuchó el golpe de tambor pop-up de la técnica de la unanimidad, pero no hubo una explosión a continuación, ni fuego, solo un golpe sordo. Los rizos largos y lanosos de Nuyan revolotearon como si los hubiera llevado una brisa. Y luego, de repente, más estallidos rápidos, demasiados. Un grito, que podría haber sido Raitei o Yang Cheng o incluso Jujinta. Kavik chocó con el avatar y cayeron sobre la hierba arrastrando a Xian con ellos. Kavik inmediatamente saltó de Yang Cheng y gató hacia el otro lado de Nuyan. Raitei yacía boca arriba, sus ojos sin vida expuestos al cielo, una única y pequeña herida en medio de su frente, no más grande que la marca de un punzón, goteaba sangre sobre su piel, como si la presión de su técnica no hubiera logrado proyectarse más allá de su cráneo y buscara un canal de escape. Nuyan gimió. Sus patas delanteras cayeron hasta las rodillas, luego las patas traseras y finalmente la mitad. Como un bosque talado, la gran bestia se estremeció, cerró los ojos y se quedó inmóvil. ¡Nuyan! Yang Cheng se deslizó de rodillas hacia el flanco de su bisonte con agua brillante ya en sus manos, pero no había ninguna marca de quemadura visible, ninguna herida para sanar. Yang Cheng movió frenéticamente el agua curativa alrededor de la masa de su bisonte, padeciendo más y más con cada movimiento que pasaba, como un albañil tratando de reparar una presa a punto de estallar. El estruendo de Nuyan, el soplo de aire a través de su nariz que siempre había estado presente en el fondo, fue silencioso. No había ninguna tarea que hacer, ninguna hazaña que realizar. Él se había ido. El agua se deslizó entre los dedos de Yang Cheng. Jadeó, buscando aire para respirar. Y cuando lo encontró, lloró suavemente. El ruido más bajo que Kavik la había oído hacer. El agua se deslizó entre los dedos de Yang Cheng. Jadeó buscando aire para respirar, y cuando lo encontró, lloró suavemente. El ruido más bajo que Kavik la había oído hacer. Se desplomó en el suelo en estado de shock, mientras el avatar hundía su rostro en el pelaje de Nuyan y lloraba. Capítulo 26. Réplicas. Kavik comenzó su ruta de distracción en la mansión del avatar. Se fue a una hora de la mañana que no era ni muy temprano ni tarde y se unió a la creciente multitud de residentes de Taku que se dirigían al trabajo. Mientras que Viner se ocupaba principalmente de productos en bruto, Taku parecía traficar con artículos refinados y elaborados producidos en el extremo afilado del cincel de un maestro o destilados hasta su esencia en crisoles. Los resultados del calor, el esfuerzo y las herramientas concentrados, medicamentos y aceites, 3 curas diferentes para cada dolencia, papel combinado con un solo tipo de tinta. ¿Quién sabía qué clase de desastre ocurriría si las fibras tocaban el color equivocado? Prendas tejidas para grados de clima entre perfecto y demasiado perfecto. Después de dar vueltas y vueltas y un cambio rápido en la forma en que se trataba el cabello, Kavik entró en una casa de empanadillas que atendía a personas mayores que tenían tiempo para pasar la mañana tomando té y leyendo boletines. No entendía por qué el plato más popular
parecían ser envoltorios sencillos, sin relleno, enrollados en pequeños cilindros y apenas tocados con salsa de frijoles negros. Quizás los gustos de los ciudadanos estaban tan ilustrados que el sabor era una distracción innecesaria de la verdadera alimentación. Se deslizó en una cabina ya ocupada por 2 personas. Al sentarse en el mismo lado quedó frente a Jynnerak. Los 3 podrían fingir ser una familia. 2 primos más jóvenes y muy lejanos vienen a presentar sus respetos a su matriarca. La ejecutora del loto blanco lo había hecho en persona. Colarse en Taku era menos arduo que escalar las montañas Taiwa para alguien de su edad, pero la presencia de Jynnerak también marcaba el hecho de que se estaban quedando sin tiempo. El jefe solía aparecer una vez que tu espalda estaba contra la pared. «Deberías pedir algo de comida», le dijo a Jynnerak. «Tenemos un presupuesto de gastos, por limitado que sea. No tengo hambre». Kavik no había comido mucho desde que perdieron a Nurjan. Había evitado ciertos alimentos. Quería llorar de la forma limitada que podía, dadas las circunstancias. Pero las demandas del mundo no habían cesado. Jynnerak levantó su taza de té y el aliento de su nariz sopló el vapor. «Entonces informa». Pensó que podría tener problemas para contar los acontecimientos. Seguramente las espinas se clavarían en su buche y lo cortarían al salir. Pero los hechos brotaron de él rápidamente, cada uno tan distante y manejable como un número en un libro mayor. Hablar como un historiador muy lejano alivió el dolor. Ayudó que Yang Chen ya supiera que compartiría información con el Loto Blanco. Se esperaba cierto nivel básico de deslealtad. La única parte que omitió fue Xian. La niña se alegró de tener la oportunidad de dejar atrás su vida y quedarse en el Templo Aire del Oeste por un tiempo, tal vez indefinidamente. Kavik quería darle un respiro de ser tratada como un activo, y había poco riesgo en dejarla vagar libremente sin el conocimiento del Loto Blanco. Era poco probable que el equilibrio estratégico de las 4 naciones alguna vez fuera influenciado por el combate cuerpo a cuerpo. Una vez que hubo terminado, hubo una pausa. ¿De qué manera aterrizaría a su audiencia?, Kavik se preguntó. ¿Mostrar una pizca de humanidad sin costo alguno o ponerse manos a la obra? Tú... Do se frotó las sienes. ¿Perdiste al último maestro fuego de la unanimidad? Descubriste un nuevo activo invaluable, uno que podría haber cambiado todo el juego, y lo perdiste en el mismo día. Ustedes, pequeños idiotas, dejaron caer la única pelota que no podían permitirse el lujo de dejar caer. Quizás las expectativas de Kavik habían sido demasiado altas. A pesar de todos los pecados de Raitei, él era una persona, con sus propias necesidades y decisiones. Si lo hubieran considerado un poco más como tal, podrían haber evitado su muerte y la de Nuyan. Un niño ha muerto, maldita escoria. Él no es un eso. Jynnerak levantó los dedos como si pudiera pedir una tregua a un camarero cercano. Kavik tuvo que asumir que ese lugar era seguro, ya que el Loto Blanco lo había elegido. Las circunstancias del chico son trágicas sin duda, pero si hubieras logrado mantenerlo con vida y ponerlo de nuestro lado, habríamos tenido más opciones. Podríamos haber ayudado a desarrollar las habilidades de este niño de manera segura. Acababan de escuchar a Kavik explicar detalladamente cómo el desarrollo de dichas habilidades se basaba en la tortura a sangre fría. Él golpeó la mesa con las palmas de las manos. ¿Les importa en absoluto detener a la unanimidad o simplemente quieren poseerla? Porque ahora el Loto Blanco parecía o parece envidiar a Chase. Ambos, dijo Jynnerak. Sé que no te gusta, pero esa es la realidad del mundo. El mejor resultado que podemos esperar es que esta terrible experiencia termine con una parte neutral firmemente en control. Y para bien o para mal, no hay un grupo de líderes más imparcial y experimentado que el Loto Blanco. Kavik no se molestó en ocultar su resoplido. Podría haber sido un miembro de pleno derecho, pero no le debía a sus empleadores la devoción de un adulador. Tenían a Do para eso. ¿Crees que el avatar es una mejor opción?, dijo el hombre mayor. No eres tan difícil de leer. ¿Crees que todo sería gratis y fácil con el avatar sosteniendo las riendas? Kavik esperaba que hablara mal de Yang Chen,
como lo había hecho en las montañas, y ya estaba pensando con qué líquidos fastidiarlo. O tal vez podría darle un golpe frío en la mandíbula sobre la mesa. Pero la táctica de Do cambió inesperadamente. No se puede poner tanto en una sola persona, dijo en una voz que se aproximaba a la dulzura. Una sola persona se rompe. Una persona sola sufre la pérdida de un querido compañero y se angustia. Un ser humano solitario nunca puede ser verdaderamente racional o desapegado. Qué razonable era su explicación de las deficiencias del avatar. La gran ventaja del loto blanco es que no tiene forma ni figura ni apariencia externa. El avatar tiene que actuar de acuerdo con su forma, lo que limita sus opciones. ¿Crees que tu fe no es una carga para ella? Kavik pensó en las multitudes que la adoraban, en el jefe del pueblo que regañaba, Mingyur en la camilla, necesitando curación. Había arrojado a Jujinta sobre Yang Chen sin su aprobación, y si intentaba considerar como su propia presencia continua pesaba sobre ella. De una manera retorcida, ¿era el Loto Blanco el único grupo de personas en el mundo que intentaba facilitar el trabajo de Yang Chen? No estaba seguro. No estaba seguro de nada en esos días. Nuestros propios esfuerzos para encontrar a Tapa no están dando frutos, continuó Do. Hizo un pequeño gesto de búsqueda de crédito con los hombros. ¿Ves? Puedo admitir que no somos perfectos. Localizarlo puede depender de ti y del avatar, pero capturarlo es nuestra tarea. También lo es su custodia. ¿Qué pasa con Faison? ¿Vamos a dejar que deambule por las calles jugando al investigador? Les recuerdo que es uno de los posibles objetivos de Chase. Ella lo hizo antes que nosotros, dijo Ayunerak frunciendo el ceño, otro desliz del equipo local. Ella ha tenido mucho tiempo para hacerle daño, pero optó por no hacerlo, lo que significa que está contenta con explotar su presencia hasta el momento adecuado. Para ella es el medio perfecto para entorpecer nuestras operaciones. Eso explicaría por qué Kalyan regaló la identidad del Rey Tierra de forma gratuita. Armar la amenaza de una pérdida mutua solo funcionaba si ambas partes eran conscientes de la posibilidad. Chase no es Genshi, dijo Ayunerak. Ella no será descuidada con sus bienes. Sabe que, de manera realista, le queda una única oportunidad de causar la máxima destrucción, especialmente ahora que Tapa es el único miembro de la unanimidad que queda. Al final de la convocatoria, cuando el Señor del Fuego y el jefe de la tribu Agua lleguen en calidad oficial, presumiblemente Faison tendrá que deshacerse de su disfraz y volver a ponerse el manto de Rey Tierra, momento en el que los objetivos de mayor valor dentro de las 4 naciones se reunirán públicamente. Cada jugador en la mesa estaba viendo el mismo reloj de arena quedarse sin arena. Kavik se volvió loco porque iban a esperar. Quería romper tazas, tirar unas sillas, salpicar tinta. Tu hermano es un fantasma, dijo Ayunerak. Nos hubiera gustado encontrarlo a él también, pero su oficio es impecable, mejor que muchos de nosotros. Kavik solo pudo reír. De alguna manera, después de todo lo que había sucedido, Kalyan aún terminó siendo inmune, bendecido. Su hermano simplemente era bendecido. ¿No había sido siempre así? Kavik supo que la atmósfera estaba mal en el momento en que entró en la casa de seguridad. Levantó la bolsa de bollos con cuidado como un escudo. Traje el desayuno. Una cobertura débil para su salida, pero la mejor que pudo hacer. Akudan estaba solo en la entrada, el primer guardián en las puertas de un reino de castigo. Tomó la bolsa de Kavik y la arrojó a un lado. «Vamos», dijo. «Ella quiere verte». La casa segura no era grande, pero caminar por el pasillo con Akudan detrás de él bloqueando su camino hacía la salida más fácil. Puso a Kavik en vilo. El grandote siempre había sido el miembro más amable del equipo con él. Quizás eso fue un intento de que bajara la guardia. Si era así, no había funcionado. Antes de que Kavik saliera del restaurante, Ayunerak le había preguntado cómo estaba el avatar. Pensó que era una pregunta tremendamente injusta. El vínculo de por vida entre un nómada aire y su bisonte era sagrado y famoso en las 4 naciones. ¿La pérdida de su mejor compañero? Oh, ella lo está soportando, una verdadera troupe.
Gracias por preguntar. Transmitiré tus condolencias, pensó con hastío. No lo sé, dijo en su lugar. Sus verdaderos sentimientos al respecto eran más difíciles de explicar. Ayunerak había sido quien le había informado sobre la tendencia de Yang Cheng a perderse en el manto de sus vidas pasadas, pero solo en escasos términos de alguien que ha leído informes. Él fue quien vio a Yang Cheng perder su amabilidad en un momento de distracción, fuego y agotamiento. Ni él ni la ejecutora sabían realmente cómo funcionaban los misterios de la avataridad, y en su ignorancia, Kavik temía en secreto que Yang Cheng fuera de todo el mundo y no tuviera una solución para su dolor. Retírate y deja que alguien más maneje los asuntos. No te va bien y tengo miedo de que te convierta en una persona completamente diferente. Allí no, dijo Akudan cuando Kavik alcanzó la puerta de la guardia de planificación. La única parte que quedaba de la casa era el dormitorio del avatar, el callejón sin salida. Todo instinto profesional le gritaba que no entrara en una habitación con las rutas de escape cortadas. Esas son personas con las que trabajaste, personas con las que comiste. Pero, ¿para qué contó al final? Yang Cheng podía ver cadenas de eventos que llegaban al pasado como ningún otro ser humano, y hablaba a menudo sobre su significado, y no había forma de seguir el camino hacia la muerte de Nuyan sin rastrear el nombre de Kavik varias veces. Entró y se sorprendió al encontrar el piso repleto de todos los miembros del equipo presentes. El espacio reducido le hizo darse cuenta de lo inusual que era el privilegio que había disfrutado desde que irrumpió en la mansión azul. Estar a solas con el avatar, donde ella dormía, incluso mientras ella dormía. No más. Tayagum y Jujinta flanqueaban a Yang Cheng mientras ella estaba sentada en su cama, medio desnuda y con el pelo largo enredado. Agarró una manta alrededor de sus hombros a pesar del clima cálido de Taku. Su estado descuidado se parecía menos al descuido propio del duelo y más al descuido de un gobernante entre sus sirvientes. No vale la pena el esfuerzo de verse presentable. Ella levantó la cabeza y Kavik se estremeció. Pensar que se retiraría por completo, ya fuera lejos de Taku o de ella misma, era una idea desleal. La persona fría y hueca frente a él seguía siendo Yang Cheng. Sigo pensando en lo que tu hermano nos dijo esa noche. Su voz era áspera, como si hubiera estado llorando, aunque él no había escuchado ni un solo pío de ella a través de las paredes de la casa segura. Eso de dejar que Chase gane. Ella exhaló por la nariz en sus manos ahuecadas. ¿Eso es lo que te dijo en Yonduri cuando te volviste contra mí? ¿Que la dejaras tener lo que quiere? Está bien. Nada malo pasará. Kavik había dejado que los productos de esa isla maldita salieran al mundo porque había cedido a la persuasión de Kalyan de que el intento del avatar de detener la unanimidad en última instancia no tenía consecuencias. No valía la pena poner en peligro a la familia. El nudo en su garganta era demasiado grande para hablar. Más o menos, fueron las palabras que debió haber dicho. Al seguirle a la corriente a su hermano, había seguido a Chase. Dejaría que su abominable inversión diera frutos. Kavik luchó por responder. La furia de los demás era ensordecedora. Se preguntó si Yang Cheng les había contado sobre el loto blanco. No, dijo en su lugar. Todos tenían muchas razones por sí mismos para odiarlo. Cada miembro del grupo había renunciado a una parte de sí mismos en esa lucha. Hogar, honor, un amigo de toda la vida. Solo una persona en la habitación no había pagado el alto precio. Él. Y al mirar los ojos grises del avatar, que de repente se habían convertido en muros de piedra levantados contra cualquier intento de sondear sus pensamientos, Kavik estuvo seguro de que eso estaba a punto de cambiar. Así que bueno, banda, ahí lo tienen. Eso sería todo por el domingo de podcast de el día de hoy. Espero que estos capítulos les hayan gustado y les hayan entretenido. Cada vez más nos estamos acercando al final de la
El legado de Yang Chen, este segundo libro, y esperemos que ya dé señales de vida editorial Siegel con respecto a lo del segundo libro de Kiyoshi, porque supuestamente iba a ser en otoño, y pues ya estamos en otoño. De hecho ya hasta había salido la preventa del segundo libro, pero no han dicho todavía nada. Ya saben que yo los voy a mantener al tanto con respecto a esa situación, ya que la preventa pues yo la compré, así que hay que ir viendo qué onda. Pero bueno, por lo demás continuaremos en el podcast con el segundo libro de Kiyoshi, luego con el segundo libro de Yang Chen, luego el segundo libro de Kiyoshi y después los cómics y así sucesivamente. Así que sin nada más que agregar, me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.